monitor ustedes van a tener esta condición. Esta condición, primero, van a encontrar unas siglas en inglés que es heart rate o frecuencia cardíaca, que en este caso, esta es la frecuencia cardíaca de su corazón. ¿Me dejo entender? Esta frecuencia, por favor, el monitor detecta las R's, cuenta las R's, no cuenta las P's. Por favor, a ver. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes dirán, como ha pasado en el anterior grupo, pero doctor, ¿por qué no figura acá 240? No va a figurar porque lo que censa son los QRS. Me dejo entender, acá hay una frecuencia de 150 a 250, me dejo entender, pero lo que censa son estos. Y acá está censando estos. Por eso les da esa frecuencia 69. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, este es un ritmo sinusal. P, que precede un QRS, y las distancias entre R y R son simétricas. Ese es un ritmo sinusal. Ya. Entonces, en el monitor ustedes van a ver la frecuencia y van a ver el LED o derivación. Solo tenemos 3 derivaciones, el D1, D2, D3. Son derivaciones periféricas. Eso es lo que detecta, no las precordiales. ¿Qué ven ahí ahora? Ausencia de onda P. ¿Ven P's? Ya no es simétrico. Hay varias P's e irregulares. Ajá. Y es lo que le estoy diciendo. Empiezan a aparecer varios focos, de tal manera que van a empezar a aparecer situaciones así, irregulares o en serrucho. ¿Me dejó entender? Ahorita están viendo una que es muy irregular, así. Y cuanto más irregular sea, más es la frecuencia que tiene. Entonces, señores, les presento aquí a una fibrilación auricular. ¿Me dejo entender? Miren ahora cómo es. Miren, acá parece como si estuviese temblando. Como gelatina, creo. ¿Me dejo entender? Acá no veo una P inicial como les acabo de enseñar. ¿Se entiende? Esta es una fibrilación auricular. Acá arriba se está contrayendo muy rápido, pero el nodo atrioventricular los está deteniendo de tal manera que la frecuencia todavía se sostiene en 86. O sea, acá arriba en las aurículas está así, pero el ventrículo está que se contrae todavía controlado. ¿Me dejo entender? Estamos ahí. A esto le llamamos fibrilación auricular, pero con una respuesta del ventrículo controlada. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Miren cómo varía la frecuencia. Maestro, muchas gracias. Gracias. ¿Se dan cuenta? Miren cómo varía. Miren los espacios RR. Cómo cambian. Es una bradi o una taquiarritmia con múltiples ondas que entorpecen la visualización adecuada de la T y se ve evidentemente esas varianzas en la frecuencia cardíaca normal del corazón. ¿Me dejo entender? Eso, señores, es una fibrilación auricular. ¿Estamos? ¿Y ahora qué ven? Parece un serrucho. ¿Me dejo entender? Es más regular. ¿Me dejo entender? Sí, parece un serrucho, pero quiero que recuerden, por favor. Cuando estamos hablando de una arritmia auricular, ustedes la van a reconocer porque siempre van a encontrar un QRS delgado. Un QRS delgado, porque el ventrículo no está dañado. ¿Me dejo entender? El ventrículo es esto. Estamos hablando de que solamente está viendo el problema en la aurícula. Cuando se afecta el ventrículo se ensancha, se engorda. Ustedes han visto en las taquicardias ventriculares, por ejemplo, han visto un extracístolo ventricular que es gordo, ancho. ¿Me dejo entender? Entonces, en las arritmias supraventriculares van a haber problemas en la T, pero en el QRS no. El QRS se respeta, siempre es delgado. ¿Tienen claro hasta ahí? Por favor, si tienen alguna duda, yo gustoso de servirlos. Entonces, esto, señores, es un flúter auricular. En algunos casos, hasta el flúter auricular todavía sostiene. Miren cómo está la frecuencia en este caso. No sostiene, sigue siendo 69. El otro variaba, 80, 50, 60, 70. Pero sigue sostenida, menos de 100.
¿Sí? ¿Se entiende? Les he tratado de explicar aquí y les estoy explicando ahora en gráfico. Así se ve en el monitor. Ustedes cuando van a dar su examen, les van a poner así. Ustedes solo tienen que poner nombre y tratamiento. ¿Está claro? Entonces, hasta aquí, una vez más, mi aurícula está latiendo así, pero mi ventrículo, gracias a Dios, por el marcapaso atrioventricular, no está reconociendo todas esas descargas y está haciendo descargas consideradas normales en una frecuencia de 60 a 100 sobre el ventrículo. Entonces, mi corazón tiene todavía un efecto normal. Este tipo de circunstancias, muchas veces los pacientes vienen sintomatológicamente a una cosa mínima, o no la sienten, o simplemente palpitaciones, o que les golpetea el pecho. ¿Me dejó entender? ¿Se entiende hasta ahí? El problema, ahora, y con esto termino sobre las arritmias, es ¿qué pasa si ese nodo atrioventricular permite que empiece a pasar todas las ondas que empieza a emitir todos estos puntos? ¿Qué va a pasar? Ahí Va a sería aumentar la correcto. frecuencia. ¿Me dejo entender? y una fibrilación ventricular. No estamos hablando de ventrículo todavía. Ahorita van a ver. Miren ahora esto. Miren la frecuencia, ¿no? Miren las P's. Y ahora miren lo que vamos a hacer más adelante. Eso es lo que le dice también aleteo, ¿no? Claro, aleteo o flute lateral. Ahora miren. Miren la frecuencia. Ahora sí está alta. ¿Cuánto está esa frecuencia? 193. ¿Ah? 193. ¿Me dejó entender? La frecuencia está, o sea, el corazón si latía 67 como hace un rato, ahora está así. Entonces, si yo estoy así, esto en unos pacientes puede causar dolor en el pecho, en otros le puede causar falta de aire, en otros se puede chocar, en otros les puede faltar el aire en la cabeza porque no tiene buena fricción de eyección y por ende van a tener trastornos del sensorio. Estamos hablando de que estamos enfrentándonos frente a una emergencia. Esta es una taquicardia o una taquiarritmia con compromiso hemodinámico porque lo choca, lo descompensa neurológicamente, lo congestiona. Entonces ahí yo tengo que tener una necesidad de responder. Cuando ustedes ven este tipo de situaciones y está inestable el paciente, entonces, valga la redundancia, ustedes vamos a tener que responder. Estas frecuencias cardíacas no son normales. Me dejo entender y les va a traer síntomas al paciente. Y si reitero, cuando presentan inestabilidades como choco, se chocan, la presión baja. 2, dolor en el pecho. 3, que me falte el aire exageradamente. O 4, cuando haya conciencia, es signos de inestabilidad. Y lo que yo tengo que hacer es resolverlo rápidamente con una descarga eléctrica. ¿Me dejo entender? Estamos ahí. Cuando se presentan estas 4 condiciones en las cuales lo cataloga un paciente como inestable, entonces esa situación necesita un tratamiento rápido. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en una de estas situaciones? Lo primero es echarlo, ponerle oxígeno, abrirle un acceso en la vena y si se le da la oportunidad, pongan un analgésico. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacerlo es pasarle corriente. ¿Me dejo entender? Mientras que ustedes han escuchado hasta la otra vez que dijeron de que sentían que había que hacerle una desfibrilación en el ventrículo, en la aurícula, que lo que nosotros habitualmente hacemos es una cardioversión. Recuerden, por favor, cuando yo hablo de aurícula, donde uso una A, ustedes cardiovierten, que es con A, me dejo entender, si ustedes quieren acordar. Mientras que cuando ustedes tienen una arritmia en el ventrículo, usando una E, ustedes usan una desfibrilación como parte de su tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación? Primero, el voltaje. Normalmente usamos voltajes bajos en arritmias supraventriculares, cardioversión, mientras que los voltajes de descarga son más altos en la desfibrilación. En este caso, estamos hablando de arritmias en el ventrículo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí?
Entonces, para una cardioversión, nosotros podemos usar monitores o desfibriladores bifásicos o monofásicos. Deben haber escuchado. Sí. Antiguamente habían los monofásicos que utilizaban una sola onda a descargas de 200 joules. Me dejo entender. Los bifásicos, que ahora ya son 2 ondas, prácticamente es la mitad. Usamos de 50, 100 y si no responde, hasta 200 joules. Le vamos aumentando. ¿Se entiende? Entonces, en una cardioversión lo utilizo para arritmias supraventriculares. Y cuando, con esto que con la cardioversión siempre necesita sincronización. ¿Qué significa sincronizar? Lo pongo, focalizo donde le voy a hacer la descarga y antes de descargar le pongo en el desfibrilador sync de sincronizar. ¿Qué hace el sync? Empieza a aparecer unos puntos sobre el QRS, específicamente sobre el R. ¿Y cuál es ese punto? Cuando ustedes deciden descargar y soltar la corriente, esa corriente solamente va a caer en el QRS. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque si cae en otras ondas, ya sea la T, para ser más exacto, puedo llevarlo de este ritmo a una fibrilación ventricular o una taquicardia, lo malignizo. Aparece arritmias malignas ventriculares. Entonces, en toda cardioversión eléctrica, para corresponder o tratar una arritmia supraventricular, cardiovierte y las cardiovisiones son sincronizadas. ¿Se entiende? De la desfibrilación que nunca se... No, en la desfibrilación simplemente cargo, pongo 200 y le meto. Si no va, 300 o hasta 360 como usted ya lo dice. ¿Me dejo entender? ¿Está claro hasta ahí? Los 4 signos de inestabilidad dijo shock, Shock, después lo de Congestión pulmonar, dolor torácico y lo del y trastorno sensor. sensorial. ¿No? Trastorno del sensor. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Escuche, sí, con esto, pues. Entonces, miren por favor, estamos hablando de una frecuencia alta que muy posiblemente lo está chocando al paciente o le está dando congestión o dolor o otro compromiso neurológico y empiezan a sincronizar. Cargan 50 joules, nada, sigue sincronizado. No responde, 100 joules, lo queman. No responde. Sigue subiendo. Sigo viendo si está sincronizado, porque tiene que aparecer. Cargo, 200 joules. Quemo. Y ahora está en sinusal. Ahora sí. Y la frecuencia sí está controlada. Entonces, ¿qué hago? Le pongo oxígeno, abro un acceso venoso, le pongo, si es factible, un analgésico, porque imagínense que lo queme. ¿Qué analgésicos suelen utilizar, doctor? Usualmente usamos algunos tipo fentanilo, metilina, ¿me dejo entender? Opioides. ¿No? Direccionamos dónde van a estar los monitores y sincronizamos, cargamos el elemento, pedimos que se separen y, ¿ves? Sincronizan. ¿Ves? Ahí está la sincronización. Y lo quema. ¿Ven? Estamos hasta ahí. Entonces, con las taquiarritmias, ya lo entendieron.